¿Y se han percatado ustedes que en la mayoría de ocasiones en las que he entrevistado a personas mayores han sido mujeres? Pues hoy será la excepción aquí en La Palma. Voy a conocer, voy a conocer a una persona que me interesa mucho, la verdad. Y es un abuelito ya tiene, creo, ya cumplió los 100 años. Miren aquí calles de Adoquín, en La Palma. Entonces yo creo que este abuelito ya ha cumplido los 100 años. Y hoy me interesa conocerlo, conocer su historia, hacer algunas preguntas. Miren las casas de adobe. Qué bonito. Esta es La Palma, Chalatenango. Así que bueno, hoy conoceremos a una persona muy interesante que nos contará de seguro muchas historias. Bueno, miren, ahora me encuentro con don Ignacio, me dice don Ignacio Vázquez. Nacho Vázquez. Que le dicen don Nacho Vázquez. 100 años ya de don Nacho, ¿verdad? Este año en el que estoy grabando este video, usted cumple 101 años ya. Sí. 101 años ya, imagínense, 101 años de edad. Entonces, don Nacho, quisiera que me cuente, ¿usted toda la vida ha vivido aquí en La Palma? Sí. ¿Aquí nació usted o Sí, nació en aquí. otro lugar? Yo aquí nací. Sí, en un barrio por aquí de que le decimos el Manzanal. En el Manzanar, ahí Que nació usted. Por ahí está el hospital que hay aquí. Ajá, la clínica. La Y clínica. usted ha visto todo el desarrollo de La Palma, cómo fue cambiando con los años y todo, ¿verdad? Sí. Usted vio La Palma sin calles. ¿Cómo no? O no, en ese tiempo, bien me acuerdo yo que aquí había un caserío cerrado todo. Uh-huh. Y después de eso, vino un ingeniero a alinear las calles, ¿va? Ajá. Y que usted vio a los reos cuando vinieron a hacer la calle y todo Sí, eso. el túnel. Usted vio cuando hicieron el túnel. Cuando hicieron el túnel, entonces fue que parece que el presidente Martínez, Sí, Maximiliano Estaba. Martínez, bro. Maximiliano Martínez, Ajá. y aquí donde va la calle del centro hay, para arriba había un solarón grande, Uh-huh. ahí había campo suficiente por todos lados, pero vino un ejército aquí. Un ejército. Y entonces a todos les repartieron las champitas alrededor del solarón allí, ¿va? Sí le dieron casa. Sí, les dieron donde vivir allí, Y mire, el túnel, aquí el túnel, esa pura piocha lo hicieron. a pura piocha. Porque en un principio dicen que era un túnel, ¿verdad? Sí, un era túnel. Después lo botaron. Sí, pero después lo botaron porque pasando iba en un invierno, güey, que iba pasando a mediación del túnel, cuando de la pared de arriba del túnel se desprendió una piedra y le cayó a una camioneta. Ay, por eso lo eliminaron. Entonces sí, y como eso fue bulla, va, Sí. porque se golpearon unos que les golpeó La piedra. la piedra. Ah, pues sí. Entonces, el presidente Martínez. Martínez mandó que botaran el túnel. Y ya se quedó ese hueco que estaba Sí. vacío. Entonces, como ayer una loma grande, ¿va? Sí. Y entonces vinieron los del ejército a trabajar allí, A pura piocha. a pura piocha, encadenados. Así destruyeron todo eso. Sí, y así encadenados, y como hacían brechas para subir a botar la cumbre arriba, Ujú. así subían arriba. Mire, ¿y usted se acuerda
De la construcción de la torre de ahí que está a la par de la iglesia. Sí, Co- bien me acuerdo. ¿Y quién construyó esa torre? Esa la construyó Gente de aquí, de La Palma. sí, un señor don Cástulo. Un Cástulo se llamaba el señor. Cástulo, Usted estaba pequeño cuando eso. sí, estaba cipote. ¿Y usted no se acuerda de qué materiales hicieron esa torre? Ese material lo hicieron de talpuja. Talpuja. Aquí hay un lugar que tiene una quebrada para este lado, aquí para allá, Ujú. que le decimos la pileta, Ajá, las piletas. en las piletas. Y allí hay unos promontorios de talpuja, que es blanda. Ajá. Y entonces buscaron a ese don Cástulo, que cómo hacían para levantar esa torre. Y que el ladrillo, no había ni quienes hicieran ladrillo de que hacen hoy, de barro, Sí, ¿va? cabal, le tocaba con pura piedra. Que pura piedra. Entonces les dijo él, pues yo les digo, me hago cargo hacer la torre, pero esta torre, para que abunde, la vamos a hacer de piedra poma. Ujú. Y que a dónde hacemos eso, allá en la loma de las piletas, allá hay una loma, que ahí están los promontorios de peñas de talpuga, dijo, y allí van los albañiles, dijo, y van canteando la piedra, dijo. Cortando los Sí, trozos. cortando los trozos. Sí, porque se ve que está bien cortadito, Sí, bien rectecito todo. bien. Sí, con codal. Hacían la piedra. Ajá. Ah, pues sí, así que hicieron ya el primer montón y que cómo se galaba. Había un don Adán Rivera que tenía una yunta de bueyes y una carreta. Él era de un lugar de aquí, la Loma Larga, Ujú. que es esta loma que de aquí, Del otro lado del aquel río. lado del río, ¿sí? Sí, ajá. Ah, pues, y entonces, él que venga con la carreta. Ay, aquí para la salida del pueblo aquí abajo, que había que arreglar partes de la calle, la arreglaron. Y metieron la carreta, y en la carreta jalaron toda esa piedra. Toda la piedra con la que está hecha Sí. la torre. Mire, ¿con qué la pegaban? Porque me dicen que cemento en aquel entonces no había. ¿Va? No, ¿Con qué la pegaron? era mezcla, Pero mezcla de qué? mezcla de cal. Cal. ¿Sí? La mezclaban porque la cal la hacían de la piedra, ¿va? Ajá. Y entonces aquí un lugar de la calera, Aquí que por es los el rincones. nombre, ¿Va? sí, Ujú. de por allá trajeron el cargamento de cal y hicieron las barbas de piedra. Entonces venía uno y le echaba agua, ¿va? Ujú. Cantaradas de agua. Al ratito era un masón, La humazón. donde cuando- prendía la piedra Ajá. Y ya se hacía polvo. y ya se hacía polvo. Entonces y- la torre está hecha prácticamente de piedra talpuja, me dice. Sí, de Y piedra de- talpuja Y con cal hacía la y mezcla. de mezcla con cal. Y usted vio Sí. cuando botaron la iglesia de aquí y crearon la nueva iglesia. Sí. La iglesia antigua. Sí, Era una iglesia pequeñita, ¿va? De adobe, quizás. sí, era la mitad La mitad de lo que es la de de ahora. lo que es ahora. Porque esa iglesia la dejó como recuerdos un presidente, era de Costa Rica el presidente, Un coronel de Costa Rica dejó de recuerdo la iglesia. sí. Y entonces él, como recuerdo, levantó esa iglesia. Ujú. Y mire, usted vio cuando vinieron los primeros carros a La Palma. Sí, Se emocionaban todos. sí. Ay, yo no. Yo de novelero, cuando vino el primer carro aquí y andaban paseando así en el pueblo. Ajá, andaban dando vueltas. Sí. Y yo de novelero me subo al guardafango del Del carro. carro
y me agarro la compuerta. Pues sí, y me gustó pues que me subí y con la compuerta me agarró El dedo. los dedos y cómo los sacaba. Así se fue. Y entonces como el carro andaba Dando vueltas. exhibiéndose, dando vueltas. Y usted ahí, atrás. Sí, de repente en la compuerta iba yo a agarrar. Cuando de repente salió de una vez. Y por arriba hay un caserío que le dicen el guarda. Ajá. Y llegando allá me dice el señor, el motorista, ¿y usted para dónde va? Me dice, si yo soy de aquí del pueblo abajo y no me salgo, no le digo que pare porque no puedo sacar La mano. la mano de que me agarró las coyunturas el carro y no puedo sacar la mano. Ay, hombre, me dijo, ¿y por qué no me dijo antes para abrir la compuerta? O sea que usted anduvo dando toda la gran vuelta, se puede dar. Pues yo contento. Contento, pero con los dedos bien atrapados ahí. Pero por eso le digo, donde andaba dando vueltas así, y de repente salió ya No afligió usted camino cuando, que cuando ya se iba, y no se cuando afligió. iba, me dice el señor que salió del pueblo, allá por guarda arriba, me dice, ¿y usted para dónde va? Sí, yo no voy, no, que el carro me lleva, porque no puedo sacar la mano de aquí, de las coyunturas. Ya le abrió la Y yo allá compuerta. abajo vivo en el pueblo. Pero hombre mío, ¿y por qué no me dio? Le abrió él, le ayudó a él. Ya abrió la compuerta. Ya Ya saqué la mano y a pie de vuelta. Al pueblo Qué abajo. historias de joven. Sí. Estaba muchacho usted cuando eso. Pues sí, potón. Y usted solito, pues. Usted Sí. solo se subió al carro. Usted Sí, solito iba yo allá. solo, sí, yo solo iba. Quizás se lo iban a llevar para San Salvador. Pues el carro para allá ahí. Usted me dice que ya usted es el último de su camada, ya. Sí, Todos sus amigos ya fallecieron. sí, fallecieron. Ya fallecieron sus amigos. Pues ese don Antonio, éramos grandes amigos con él. Grandes amigos. Sí. Ese fregaba ese viejito. Ah, Cosa seria, don Toño. cosa seria, porque era todo chucán. Siempre en las misas que habían aquí en la iglesia aquí de San Antonio, lo juntábamos. Ahí se juntaban. Y donde quedaba él o yo en medio de otras gentes, venía él y quitaba, va, ese era mi puesto. Nosotros aquí decíamos, todos los de pelo blanco debemos de estar adelante. Así decía el abuelo. Sí, porque él ya, Y quitaba a la otra gente. sí, salía el otro compañero que estaba a mi lado y ya se sentaba él. Vaya, nosotros los de pelo blanco, me decía, solo porque empezábamos a juntar canas. Así decía. Sí, entonces decía que debíamos de estar juntos porque éramos los de pelo blanco. No saben la nostalgia que me da escuchar esto de él, porque él era amigo de mi abuelo. Así. Y dice que cuando mi abuelo llegaba, mi abuelo molestaba mucho, le molestaba casi con cualquier persona. Y Sí, dice don Nachito que cuando ellos se sentaban separados en la banca de la iglesia y había otra gente en medio, cuando mi abuelo llegaba, les decía que se quitaran porque los de pelo blanco tenían que estar adelante. Es que viera que era mi abuelo. Me hubiera encantado haber iniciado este proyecto antes para poder tener un video de él, pero lastimosamente la vida decidió llevárselo pero me quedan muy buenos recuerdos y me da mucha nostalgia escuchar a don Nachito que me cuente las historias de don Antonio Hernández, el abuelo, el de pelo blanco. sí. Bueno, Llegábamos con él porque ese vez era chucán. ¿Qué es chucán? ¿Que molestaba? Pues sí, para contar bromas, sí. Ah, sí que era bromisto. Bromista, hasta que ya no. Ese hacía reír a cualquier persona. Él hacía reír hasta los mudos. Ese era mi abuelo, ese era mi abuelo, sí. Aquí cuando yo empecé a tener ya conocimiento, ya sabía yo cómo se hacía para ganar fichas. Porque antes costaba ver el pisto aquí. Costaba Sí. con los colones. Y
Mire, ¿usted utilizó alguna moneda aparte del colón antes o no? Ya cuando desde que usted se acuerda ya eran colones. Ya, Ya eran colones. ya era, Porque ya dicen que corría hace la gente, ficha. antes había otra moneda, dicen. Sí, había otra moneda que eran unas fichitas así, como esas pesetas que hay hoy, Ajá. de 25. ¿Y cómo se llamaba? No se recuerda. ¿Cómo no? Esas fichitas les decíamos un real, Un real. valían un real. Eran las fichitas así, Ajá. y era blando el material, va. Se doblaba. Sí, y aquí había un señor carpintero, aquí abajo, que empezó a partirla en medio de los números que tenía. Partía la moneda así por en medio y ya salía el cuartillo para un lado y el Así cuartillo para dividían el la otro. moneda, así pagaban Sí, después con el sí, pedacito. con el pedacito que valía cuartillo. Y con eso compraban. Sí, con eso. Pero antes la mayoría con un huevo compraba uno. Con huevos. Sí, porque yo era uno que me decía mamá, vaya a traerme un huevo de café molido. Ya daban unos bocalitos así, ya daban la medida del café molido Con y un ya huevo. daban unos huevos. Con un huevo pagaba usted. Con un huevo se pagaba porque no había fecha. Y si Después, quería más cosas, pagaba con más cantidad de huevos. sí, Así. sí, Ajá. según lo que Comprara, lo que así le compraba uno que tocaba pagar. valiera, así era la cantidad que De huevos se que tenía daba que- de huevos. Y aquí Interesante. había una señora que tenía unos cajones grandes, ¿verdad? Ujú. Y los huevos los envolvía dos en una tuza, en tuzones. Ujú. Los envolvía y los amarraba. Y esos huevos se los llevaba para San Salvador, los metía en una caja y en vez que iban hasta San Salvador, de aquí, a vender los huevos. ¿Cuánto se tardaban para llegar hasta San Salvador desde aquí, desde La Palma? 2 días, 2 días en ir y venir. sí, Un día quizás para llegar y otro día para regresarse. porque no llegaba uno solo de una jornada, ¿va? Allá. Le tocaba descansar a medio Aguilares. camino. ¿Va? Y entonces, como a las 11, llegaba uno a una quebrada. Entonces se tiraban más de un día en llegar a San Salvador. Sí, Ujú. allí a esa quebrada llegaba uno a cestear. Ahí descansaban. Allí se hacía el descanso y se les daba de comer A las bestias. a las bestias. O fuera que fuera en carreta. Ujú. Allí se desenyugaba y Descansaban los animales. se ahí. descansaban allí y llevan la misma carreta, llevaba uno los matates de tuza Ujú. y donde llegaba a ese descanso, sacaba uno una red de tuzas y ya le echaba a cada buey su tanate de tuza Para que comieran. para que comieran. Al siguiente día seguían entonces. No, el mismo Ujú. rato. O sea, se Como descansaban no un se- ratito y de ahí seguían. Sí, como no para almorzar, va, Ujú. llegaba uno como a las 11 a esa quebrada y entonces allí bajaba uno un matate de tuzas y amarraba los bueyes así, le echaba su poco de tuzas ¿Y a qué hora salían de La Palma cuando iban hasta allá? Como a las de 5 de la mañana. mañanita. Sí, Antes de como- que saliera el sol. antes, como a las 4, en vez que salía uno. 4 de la mañana. Sí. Y llegaban a esa quebrada como a Porque la hora de almuerzo. había dice. veces que no había claridad, un candil llevaba uno en el estacón de la carreta adelante, ¿va? Y con eso se iban alumbrando. Allí iba un candil a un lado y otro al otro, en Tejutla, Ah, Tejutla. en Tejutla. Entonces, como la vuelta de la calle no la habían cerrado allá, ¿va? Ujú. Entonces uno se tiraba por un callejón así al río y agarraba una gran cuesta para arriba. Y en esa cuesta, varios se les quedaba la carreta a media cuesta
y decía de vuelta la carreta. Y los bueyes que reculaban para abajo porque era empinada. ¿Va? No lograban subir los Sí. bueyes ahí. Y entonces había un señor que agarró la contrata de pasar el trigo de aquí a Aguilares. Ujú. Entonces no había carretera de camiones y camionetas, Solo en carreta. solo en carreta, Jaladas Sí. por bueyes, Sí. no por caballos. en bueyes. Bueyes. Y entonces, como el don Lucio era el dueño de las carretas, ¿va? Y yo como más atinaba al trabajo con los bueyes, yo para subir la cuesta me llevaba volteados los bueyes así, ¿va? Para que no se chullara la carreta. Sí, porque donde los topaba ya, le daba vuelta a la carreta así, y la llanta ya iba cobrando, ¿va? Ujú. Cuesta para arriba. Mire que cuánta historia maneja don Nachito. Sí. Don Nachito, ya 100 años de edad. A ver si nosotros llegamos, ¿cree que usted que yo voy a llegar a esa edad, don Nachito? A saber, Difícilmente. depende cómo lleva la vida, porque ¿Verdad? sí, si usted sabe manejar el tiempo de vida que tiene, puede llegar a durar una edad. Lo que Ya, pasa es que sí. a ustedes les ayudó también la parte de que como trabajaban bastante, ¿verdad? Entonces el cuerpo se mantenía con bastante actividad, ¿verdad? Con bastante energía. Sí, cabal. Sí. Se levantaban a las 5 de la mañana a trabajar. A las 4 de la mañana A las 4 a trabajar. caminábamos para las lomas, a cerrar a las lomas. Varias horas caminando. Sí, 2 horas 2 horas, se levantaban Sí. a las 4 de la mañana, Sí. caminaban 2 horas para llegar al lugar para de llegar trabajo. al lugar De ahí a Y ya. trabajar todo el día. todo el día y de allá de la loma donde uno hacía el cartón, en el lomo lo jalaba la gente y como no había trabajo, uno les pagaba a 25 el cartón 25 centavos de colón. de Colón. Y entonces habían quienes se ponían 3, se ponían 4 cartones, Para sacar el colón. ganaban el peso. Ajá. Y Puchica, pero 4 cuartones en el lomo, eso sí, hay que tener bastante fuerza. sí, ya pesa un buen quintal, Sí. ya es pesado. Usted sabe la historia de por qué a La Palma se le llama La Palma. Eso no, nunca le contaron a usted por qué se llama así aquí. Es que antes aquí no había nombre, No tenía un nombre. Ajá. no, como las casas eran así Una escasa. escasas, relanceadas, ¿va? Ujú. Y entonces habían así en los solares manchas de palmito. Ajá, palmito, El palmito era un palo rollizo así, que hasta así llegaban, ¿va? grueso. Pero bien altísimo. Ajá. Y ese palo de palmito echaba unos racimos de flores y ya donde botaba la flor quedaba un coyol arriba, ¿va? Los coyoles. Sí, quedaba el racimo colgando de coyoles. Allí llegaba uno y a pedradas A cortar. bajaba los coyoles y ya recogí unos puños de coyoles, de allí decía quebrarlos y a comer. Y a comer. Y por eso quizás le llamaron así aquí La Palma. Sí, Que habían palmitos. sí, palmitos, Ajá. pero eran manchas de palmitos. Había bastante de eso. Sí. aquí. Y entonces cuando ya se fue uniendo el pueblo, botaron los palmitos y entonces buscaba uno allá la punta del palmito, ¿va? Que hicieran los piñones tiernitos ya donde se regaba los hambres del palmito. Ujú. Bien tiernita la comida, bien buena, Eso se comía. eso comía uno. Don Nachito, ya para terminar esta pequeña entrevista, ¿qué ha sido el momento más feliz que usted recuerda en estos 100 años? ¿Qué ha sido el momento aquel más feliz que usted recuerda? El momento más feliz fue cuando yo empecé ya a trabajar hacia afuera de la casa, pues. Ese fue su momento más Sí. feliz, porque usted ya ganaba su propio dinerito. Sí,
Bueno, don Nachito, yo le agradezco mucho esta oportunidad que me ha dado de dialogar con usted. Créame que para mí es un orgullo poder escucharlo, es Sí. un gran placer Sí, contar con tanta experiencia. Yo sé que tiene muchas historias más que contarme, sí. pero vamos a dejarlo hasta aquí. Y no descarto la posibilidad de venir otro día, venir a tener Pues, una charla con usted. Está bueno, sí. Que todas las historias me gustan, me gusta Sí. escuchar aquella, ¿A porque todo dónde? eso no está escrito en libro, ¿verdad? Nada de eso. No, Todo lo que usted ha nada. vivido está solamente Sí. ahí en su mente, en su cabeza, y Fíjense con estos que- videos queremos dejar Sí. ese recuerdo ahí grabado. Que antes aquí no había escueleros, maestros, pues Ujú. que No habían profesores. no habían profesores. Aquí la primera profesora que vino fue una niña eufemia de Tejutla. Ujú. Y esa niña eufemia tenía una hija que se llamaba Sevili. Ujú. Era profesora también. Fueron las que empezaron a A enseñar, a dar clases. enseñar aquí. ¿Y usted fue a estudiar? No fui, ¿No aprendió a Porque- leer usted? porque en esos días que vinieron yo ya había agarrado un corral de un señor rico ¿Y usted lo y yo cuidaba? ordeñaba todos los días. Ujú. Ya no le quedó chance de Entonces ya estudiar. no me dio chance de estudiar. Usted no aprendió a leer. No, si yo hubiera aprendido a leer, yo hubiera sido algo para servir en las alcaldías, porque yo he sido mero sutil de la mente, Ajá. porque vicios y no aprendí ni uno. No tuvo vicios nunca. No, yo solo me engría el trabajo. Vaya, don Nachito, como este video lo van a ver muchas personas y algunos jóvenes, ¿Sí? ¿qué consejo le daría usted a la juventud de hoy en día? Pues hay que irlos educando desde chiquitos para que agarren bien el consejo, y ya así ya los niños ya se van fijando y ya dejan de pensar en otras cosas, sino que piensan en lo bueno El ejemplo, ¿verdad? El ejemplo Hay que dar un buen que ejemplo. les da. Porque yo vi si no aprendí. Eso le recomiendo a los jóvenes, a usted Sí. también, Sí. que se eviten de los vicios. Sí, que se eviten, porque el que aprende vicios, el que no sufre de un modo, sufre de otro. Bueno, don Nachito, muchísimas gracias. Yo me despido, le agradezco mucho. Oye, Va, pues. le agradezco mucho Vaya, gracias. la oportunidad de haber Igualmente. platicado con usted. Sí. Muchas gracias.